¿Dónde es la foto, Gra? Y esa foto es en casa, digo porque a mi mamá le gustaban los muebles antiguos, ¿ves? Sí. Mira, esos sillones se llaman Clemenceau, están Claro, todos bien de la hechos, época. todos hechos de solo resortes, mirá qué Claro. cosa loca, ¿no? Claro. De cualquier manera, esta foto, ustedes saben, tuve una infancia muy difícil, muy complicada, mi padre estaba ausente, viajó, él tenía a su mujer en otro lugar, él había hecho el catastro de la ciudad de Resistencia y había quedado ahí. Después de muchos años de casado con mi madre. Sí, ¿pero tenía una doble vida? Sí, sí, tenía otra mujer allá. Y mi mamá tenía un novio acá que después se casó cuando murió mi papá, el abogado Capelli, el que fue presidente de Racing. Claro. Sí. Pero ella, viste, como buena escorpiana, quería todo para ella. Ajá. Entonces se queda embarazada de mi padre. Y yo soy hija de mi padre. Y durante... Sí, vos te quedas muda. No Sí, de este señor que está en la foto, sí. sus hijas, sí. Y entonces, un mes por año, nos íbamos todos de vacaciones a la playa. Él dejaba a su mujer, él dejaba a su novio y nos íbamos todos, allí estábamos. Increíble lo que estás contando. Increíble. O sea, muy, la época, muy Bueno, moderno. en la época pasaban también, ¿no? No, más que en la época cosas eran, así. yo viví situaciones muy difíciles, Sí. pero lo bueno y muy de abusos importantes, ¿no? Porque fui abandonada, pasé hambre, no por falta de dinero, sino por una situación de lo que se llama control de uno de los parientes, de los parents, me sale de los padres, Sí. hacia el otro. Entonces mi madre me usaba como herramienta para controlar a mi padre. Y eso fue situaciones realmente gravísimas, donde pasé por operaciones, inclusive me sacaron un apéndice que estaba sano, me sacaron no, la mano, por favor. casi me cortan la pierna izquierda, en fin, una serie de cosas Somatizando dramáticas. todo. Todo eso fue el abuso que yo padecí, pero de verdad cuando salgo a contarlo, que lo cuento y que puedo mirar esta historia, Sí, y puedo bancártela. mirar a estas dos personas que son mi árbol genealógico, lo que me dan la energía, lo que puedo decirle a la gente que ha tenido este tipo de abusos, que ha tenido este tipo de infancia. Abuso intrafamiliar estamos Sí, hablando, obviamente. totalmente, porque además yo fui abusada sexualmente por un vecino entre los 4 y los 7 años. De alguna manera mi padre no estaba, con lo cual para mi interior era un abandono. Claro. Y mi madre miraba para otro lado, lo cual era otro abandono. Entonces lo que... ¿Ella lo sabía? No, nunca lo sabré, ¿viste? Nunca lo sabré porque no hizo esa confesión, jamás. Creo que no se la hizo a sí misma. Pero igual, digo, para poder... hagámoslo en el presente. Para personas que han pasado por estas situaciones y que de pronto hacen largas terapias, que para mí todo está bien, si querés ir a hacer una ceremonia de ayahuasca, hacer terapia, hacer reiki, todo va a servir, porque de hecho yo hice todo eso buscando un arreglo ahí. Claro. Lo que a mí me ha servido es básicamente, primero sí, hacerlo consciente, lo que uno hace en la terapia, lo haces consciente y lo tratás de superar desde la terapia ahí, en un nivel superficial de la conciencia. Ahora, cuando uno quiere hacer un proceso más profundo, realmente liberarse de esa carga como carga, lo que a mí me sirvió fueron las constelaciones y trabajar en el árbol genealógico como lo hace Alejandro Jodorowsky, que es construir todo el árbol de uno, ver las cosas que se repitieron. Tengo que decir que todo este trabajo y esta conversación que estoy teniendo ahora, yo lo hago por mi nieta Nina. Claro. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos secretos, tienden a repetirse por generaciones. Si quedan en el secreto, quedan dentro del árbol, siempre el árbol va a buscar una reparación y es por eso que se repiten y se repiten. Y es llegaste, una verdad Graciela, universal que sí. en todos los árboles genealógicos existen los abusos a los menores. No solamente sexuales, pueden ser intelectuales, cuando te obligan a tener una inteligencia y a hacer de una determinada manera, lo cual A seguir una carrera que no querés. por ejemplo, claro. emocionales, cuando te dicen te quiero, sí, haces tal cosa. que Igual, son perdón, Grace, emocionales. es interesante lo que hiciste, porque vos mirando esta foto, yo recién te vi el gesto, tuviste un gesto de ternura. Así es. Evidentemente, con este trabajo, pudiste perdonar Sí. a tu mamá y a tu papá. Sí, porque se trata, más que de perdonar, porque acá De aceptar. No existe, digamos, el error. Uno tiene que entender que el árbol genealógico funciona independientemente de uno. Es decir, vos no le vas a decir a la vida cómo tiene que ser. La vida te lleva puesta porque es mucho más grande que la vida de cualquiera de nosotros. Sin duda. Entonces,
tienen que pasar determinadas cosas en ese árbol, tiene que pasar eso. Y yo lo que digo es, bueno, resiliencia, pasar por ahí con la mayor fuerza que puedas, que de hecho lo hacemos todos, porque todos tratamos de superar Sí, las claro, situaciones, claro. nadie se Pero- queda en el medio. Sí. Ahora, lo que a mí me ha servido básicamente es en este trabajo, y quiero ser bien clara en lo que se hace, Sí, ¿no? sí, claro. O Porque sea, le puede servir a mucha gente que nos está Claro. viendo. No, y estás, Vas- perdón, perdón. ¿no? Pero lo que decís de Jodorowsky es muy interesante porque él hace psicomagia también. Así es. Y es a través de ejercicios que vos pones, por ejemplo, alguien te hizo una predicción o algo en un pasado, te quedaste con eso, querés superarlo, y es como que vos haces un ejercicio donde ya ocurre esa predicción y lo podés superar. Y en Porque el caso este de las ramas genealógicas y todo, él tiene un libro que es muy interesante. Metagenealogía y psicomagia. Y lo que quiero saber es si vos hiciste algún ejercicio Sí, por supuesto. relacionado. Pero principalmente, vamos Sí. son etapas. Antes de llegar a eso tenés que dar los pasitos. Porque si no es como que uno perdona antes de tiempo y la rabia queda y Claro. se sigue repitiendo. Hay que ir al hueso. Ir al hueso significa hacer primero el trabajo de la conciencia. Saber que uno pasó por un momento muy difícil Claro. y tratar de ser muy detallista en lo que pasó. O sea, recordar casi todos los detalles. Y luego hay un segundo paso antes de todo esto, que es el Sí. más difícil. No quiero que me maten, pero voy a decir algo riesgoso. Riesgoso. Salir del papel de la víctima. Todos sabemos que una niña de 4 años que fue abusada sexualmente, Es una obviamente víctima. es una víctima, pero fue una víctima. Claro. Ya Hoy. a partir del momento que sucedió, hay que tratar en lo posible, es un esfuerzo gigante para salir de ese lugar de víctima y convertirse en la heredera, no en la heredera rebelde, en la heredera lo sucio, el chivo expiatorio, sino en aquella que va a redimir ese árbol. En la que va a levantar la bandera para que no se repita. Ahí está. Entonces, a partir de ahí, en vez de quedarse en esa posición de víctima, que es muy encantadora, porque viste, todo el mundo tiene pena, etcétera, etcétera, ponerse en la lucha, que ahí es otra cosa. Está bien, Clara, pero vos cuando lo hiciste, porque ahí en esa foto eras las nenas de 4 años son víctimas del abuso. Total, yo en A ese me- momento era una víctima. Bueno, ahí eras una víctima. Ahí está. A medida que fuiste creciendo, ¿cuándo levantaste esa bandera de decir, esto no va a volver a pasar en la genealogía de lo que viene? Hacia adelante esto no va a volver a pasar porque yo me voy a encargar de que no pase. Yo traté todo el tiempo, pero ¿sabes qué pasa? Los que fuimos víctimas de abuso, seguimos poniendo la carne para que pase nuevamente. Y yo fui víctima de muchos abusos en mi carrera, en distintos lugares, en mis parejas, porque por más que tratás, no podés. Es una cosa que te volvés a hundir, estás nadando, nadando y otra vez te viene una piedra. Y yo digo, todo ese daño que se me hizo, pero no solamente mis padres, sino después situaciones, cuando uno ahí empieza a entender una cosa, que es lo riesgoso, que en el momento del abuso, la víctima tiene un placer inconsciente, no se da cuenta. En mi caso, ¿cuál era el placer? Y por eso digo, es riesgoso, pero bueno, puedo hablar porque es mi experiencia y pude salir de esto. Es lo siguiente, que una niña que no tenía ninguna atención ni de su padre ni de su madre jamás, porque me dejaban inclusive sola fines de semana, a los 3 años, Qué etcétera. terrible. De pronto tenía la atención de alguien, de un hombre, de un vecino, que tal vez me hacía cosas que no me gustaban en su totalidad, pero que me brindaba algo que el niño necesita, que es esa atención. Cuando uno empieza a comprender el papel que tiene la víctima desde el inconsciente, Claro, obviamente, claro. entendamos que no es una cosa consciente, que uno no se... No, tal cual. Ahí uno se descubre a sí mismo y larga la cosa. Dice, esto no lo quiero más. Yo puedo conseguir esa atención. Y fíjate, esta carrera es un ejemplo Sí, de claro. donde yo seguí buscando, donde no era. Exacto. ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque quien busca la atención de un grupo, esto debe ser un trabajo. Uno necesita la atención para trabajar. Obvio. Pero la atención que Graciela necesita o necesitaba realmente era la atención de sus personas queridas. Exacto. La que me no la dijo- la del vecino abusador. Ahora, Que sigue siendo, en alguna medida, todo ese público que hoy te quiere, mañana no te quiere, o que uno Tal que cual. es trabajo. pero